¿Qué tal, jóvenes? Buen día, ¿cómo estamos? Esperando que sea un hermoso día, una hermosa mañana para el desarrollo de nuestras actividades de la clase del día de hoy. Hoy pues con el curso de razonamiento verbal y nos corresponde pues hablar sobre lo que es la falacia, ¿no? Seguramente ustedes han visto lo que es la falacia en el área de lógica, ¿no es cierto? Verdadero, falacia. Y también cuando escuchamos la palabra falacia, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué cosa es? Falso. Algo que no es real. Algo que es opuesto a la verdad, ¿no es cierto? Entonces, en un texto, ¿a qué se llama falacia? Se llama falacia a un argumento, dice, de algo no válido. Es un argumento textual que puede ser considerado como no verdadero. ¿Me dejo entender? Quiere decir que en el texto la palabra falacia implica no necesariamente verdadero. Tampoco estoy diciendo que sea falso, sino que en el texto puede ser verdad como también puede ser falso. ¿Ya? Esa es una falacia. Como pueden ver ustedes, tenemos la falacia por énfasis, por anfibología, por composición y por división. Cuatro tipos de falacia. Cuatro. Ya, entonces lo que nosotros tenemos que ver acá es cómo identificar a estos tipos de falacia, de qué manera, de qué forma, etcétera, ¿no? Allí va. Por ejemplo, dice en la primera, por énfasis, por énfasis. Chicos, escuchar, por énfasis. Énfasis significa cuando tú dices algo que despierta la atención de la otra parte, cuando se enfatiza parte de un texto. Ejemplo, acá el padre le dice, hijo, debes entrenar las jugadas que te gustan. Hijo, debes entrenar las jugadas que te gustan. Entonces, entonces, no debo entrenar las que no me gustan. ¿Mm? ¿Ya ves? ¿Qué va a pasar acá? Va a aparecer primero un nexo. Entonces, si a ti te dicen lo siguiente, ¿no? Te dicen lo siguiente. Escucha, escucha música que tenga mensaje. Es decir, entonces papá, mamá o hermano, no debo escuchar música que no tenga mensaje. ¿Te das cuenta? O sea, una expresión inicial conlleva a que tú pienses la respuesta. Eso se llama por énfasis. Esto es como una pregunta y esto es como una respuesta. ¿Ya? Pero es una respuesta que te hace pensar. Entonces, no debo entrenar las que no me gustan. ¿Te das cuenta? A esto se le llama por énfasis. Hijo, debes entrenar las jugadas que te gustan. Ah, ya, y entonces no debo entrenar la que no me gusta. ¿Te das cuenta? Eh, Papá, quiero que cocines, quiero que cocines algo muy rico. Entonces, hija, ¿hay comidas que yo cocino feo? ¿Te das cuenta? Ya, ese es énfasis. ¿Correcto? Una, una pregunta que te hago o una afirmación que te hago conlleva que el otro se ponga pensando y diga, ah, o sea que si me dice eso es por algo, ¿no? Algo estoy fallando. ¿Ya? Ese es por énfasis. En la número 2, por anfibología. Anfibología es cuando presenta doble sentido. Este es el más fácil de todo, ¿no? Cuando presenta doble sentido. Dice, se vende mantas para señoras de telas. Se vende mantas para señoras de telas. ¿Quién es de tela? ¿Quién es de tela? ¿La manta o las señoras? ¿Ya ves? Entonces acá tenemos una interrogante. Tenemos una interrogante, ¿no? Y acá otra interrogante. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la anfibología. Ahí viene el cerdo de tu ex. Ahí viene el cerdo de tu ex. ¿Quién es el cerdo? ¿Tu ex o el animal de tu ex? ¿Ya ves? A eso le llama anfibología. Cuando tú dices algo, otro también se le conoce como ambigüedad. Lo habrán escuchado también como ambigüedad, ¿no? Ambigüedad significa cuando tú dices algo que no es claro,
que puede, lo que se llama en doble sentido. En doble sentido, ¿no? Se vende ropa para mujeres baratas. Se vende ropa para mujeres baratas. ¿Quiénes son baratas? ¿La ropa o las mujeres? ¿Ya ves? Nos deja pensando un poquito, ¿no? Así es. Bien, chicos. Entonces, así mismo tenemos por composición. Por composición. Las termitas pueden destruir una casa entera. Las termitas pueden destruir una casa entera. Por lo tanto, esta termita puede destruir toda mi casa. ¿Es falacia? Por supuesto que es falacia, porque ¿cómo una termita va a destruir toda una casa? Pero sin embargo, es un razonamiento lógico. Por eso que se llaman falacias. ¿Qué significa? Son falsedades, pero basándose en algo lógico. ¿Ya? Entonces a eso nos estamos refiriendo. En este caso de por composición, lo vas a identificar porque tiene esta palabra o este nexo por lo tanto. Con el nexo por lo tanto lo vas a identificar por lo tanto. Es muy fácil. Por división, también es fácil de reconocerlo. Por división, dice, Juan es un buen profesor. Juan estudió en la UNE. ¿Por qué Juan es un buen profesor? ¿Por qué? Porque Juan estudió en la Cantuta. Entonces, todos los que estudiaron allí son buenos profesores. ¿Es una lógica? Es una lógica. ¿Dónde está la falacia? En que no necesariamente pues, en un lugar que estudian el 100% van a ser buenos. ¿Te das cuenta? Pero ¿de dónde sale la falsedad o la falacia? Sale de un argumento lógico. O sea, acá nosotros tenemos que ver dos cosas. La lógica del texto y la falsedad que ésta conlleva. ¿No es cierto? Entonces, por eso se llama falacia. Porque, ¿qué te dije hace un momento? Son textos que indican enunciados que no necesariamente van a ser verdaderos. No necesariamente. ¿Qué significa esto? Que no siempre va a ser verdad. Tampoco estoy diciendo que todos ellos van a ser falso, 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 falso. No es eso. ¿Ya? Así es. Entonces, ¿se dan cuenta? Cuatro tipos y nada de complicado. Ahora ustedes ven en la separata, por ejemplo, aquí en su material que les he puesto, ojo, tenemos acá, dice, el ejército norteamericano es el más potente de todos, debido a que cada uno de sus tanques es más potente que la de los otros países. Está generalizando ya, ¿no? Que es más, es más, es más que todos, ¿no es cierto? Es más que todos. Bueno, esto de acá viene a ser el primer caso, ¿no es cierto? Tenemos acá por énfasis, ¿ya? La uno sería por énfasis. 2. Debemos proteger de la caza ilegal a las especies en peligro. Por lo tanto, a los que no lo sean se les puede cazar efectivamente. Por lo tanto, por ende, por lo tanto, es lo mismo, ¿ya? Composición. La inercia de las personas es desesperante. Esa constante inactividad que debería ser abolida en la sociedad. Por eso, yo no doy crédito a la física, pues se basa en la ley. Por eso, ¿no? Por eso. Por eso yo no doy crédito. Entonces, ¿a qué se refiere? Tú estás respondiendo a un enunciado, a una pregunta. ¿Y cuál de ellos respondía a una pregunta? Era, tenemos acá el primer caso, ¿no? Por énfasis, ¿ya? Marcas la letra C. Para ejercer la filosofía hay que ser muy inteligente. Por eso, todos los filósofos son inteligentes. Por eso, todos los filósofos son inteligentes, ¿no? Por eso, por lo tanto, ¿ya? Es lo mismo. Por eso, por lo tanto. Entonces sale el número siguiente sale por composición. Composición. Los éxitos comerciales más importantes del año lo han llevado a cabo el señor Benítez. Es evidente que será un exitoso alcalde. Es como decir, entonces el señor Benítez será un excelente alcalde. Entonces, sería división. Un estrato muy bajo es aquel al que pertenecen los más vulgares e ignorantes de la sociedad. Entre más bajo el estrato, más vulgar la persona. Por ello, la gente más vulgar vive en el subsuelo. Por lo tanto, la gente más vulgar vive en el subsuelo. Por ello es lo mismo. Sería composición, composición. No se olviden, ¿ah? Si no encuentran con por lo tanto, puede ser por ello. O sea, la cosa que sean nexos que tengan el mismo nivel de equivalencia. Juan se mató con María en la habitación. Se mató con María. Juan se mató con María en la habitación.
¿En la habitación de quién? ¿De Juan o de María? No se sabe, ¿no? Anfibología, ¿ya ven? Anfibología. Luego tienes la número 8. Una bomba de hidrógeno es más potente que una bomba convencional. Por lo tanto, en la última generación las bombas, en la última generación las bombas, no por lo tanto. Sería composición. Cada parte, cada parte de esta escultura es una esferita. Por lo tanto, esta escultura es una esfera, ¿no es cierto? Por ello, composición, composición. Viene ahora el bloque 2. El bloque 2. Empresario dice, debo invertir mi dinero en bienes de capital, de tal forma que logre derrotar a mi principal rival. ¿Qué piensa usted? Si inviertes llevarás a la quiebra a una gran empresa. Justo lo que quería escuchar. Gracias por el consejo. Después de 2 meses, el empresario, estoy arruinado. ¿Por qué? Me dijiste que invirtiera. ¿No estabas tan seguro de que llevaría a la bancarrota a mis rivales? El corredor de bolsa dice, no, estaba seguro de que una empresa quebraría. Y así fue. Cuando es un diálogo, ¿cómo quedamos al inicio? Cuando uno de ellos genera la respuesta del otro, eso, ¿cómo se llama? Por énfasis, ¿no? Por énfasis. En la número 2, qué lástima que los osos pandas se estén extinguiendo y en el zoológico hay un oso panda. Qué pena que esté extinguiéndose el pobre. ¿Mañana quedará algo de él o ya habrá desaparecido? Entonces ya lo está generalizando, ¿no? Acá sería pues por división. Cuando generaliza ya es por división. Terremoto mañana es lo que afirma un conocido astrólogo, que el año pasado pronosticó que el mundo se acabaría en 3 meses. En 3 meses, terremoto mañana. Composición y división. El demente de mi psiquiatra fue finalmente recluido en un sanatorio gracias a la denuncia de un paciente, ¿no es cierto? Gracias a la denuncia de un paciente. El demente de mi psiquiatra. ¿Quién es el demente? ¿El paciente o el psiquiatra? Anfibología. La Universidad Católica, la Universidad Católica es líder de la formación profesional. Por eso todos y cada uno de sus estudiantes es un líder. Por eso todos, ¿no es cierto? Sería división. Los gatos son animales pequeños, por eso el gato que compré ayer es pequeño, ¿no es cierto? Por eso, por lo tanto, ¿ya? Composición. ¿Cómo se le ocurre que voy a dejar a mis hijos al cuidado de ese hombre que ha mostrado ser un pésimo administrador, ¿no es cierto? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? ¿Con qué está hablando? Está hablando con énfasis, ¿no es cierto? Con énfasis. Ya está. Te he ayudado a resolver todo. ¿Para qué? Para que tú me hagas la actividad. Ahí dice bien claro, elabora 3 ejemplos de cada tipo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. Bien, jovencitos, gracias, nos vemos.